vamos a empezar, pero muy entusiasmados porque nos aproximamos al cierre y ha habido muchas cosas que nos han dejado pensativos, nos han dejado inquietos y agradecemos todo lo que se ha podido compartir hasta ahora. Iniciamos la tercera y última jornada del sexto Coloquio Internacional de Interpretación y Terminología de la Palabra al Lenguaje Especializado, organizado por la Asociación Colombiana de Traductores, Terminólogos e Intérpretes, la Universidad de AN y la especialización en traducción de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, con la ponencia titulada Evolución del trabajo del traductor en la era de la traducción neuronal. Debo decir también que hay una pequeña variación porque también tendremos la oportunidad de escuchar algo más al lado de esta ponencia, más particular del trabajo individual que realiza la abogada Iliana Auberana, quien será la ponente, quien es además terminóloga y ha trabajado durante 19 años en el Buró de Traducción de Servicios Públicos y Aprovisionamiento de Canadá. Ha dirigido equipos de lingüistas jurídicos y especializados, tanto en lenguas oficiales como en español y portugués. Ha participado en trabajos de normalización del vocabulario jurídico francés en colaboración con los 4 centros canadienses de especialistas lingüísticos jurídicos. Los proyectos de sus equipos son muy variados y abarcan un amplio abanico de campos del saber. En el 2014, por ejemplo, un equipo multilingüe preparó un documento sobre el léxico del fútbol que recogía la terminología de la Copa Mundial de Fútbol disputada en Brasil. Bienvenida, Iliana. Muchas gracias. Buenos días a todos. Estoy contenta de regresar a Colombia, que para mí es un país muy querido. Yo vine hace 2 años como turista y quedé impresionada con la gente, que me pareció estupenda, súper amable, servicial y muy profesional. Les quiero agradecer a la Universidad del Rosario, a la EAN y a la ACTI por haberme invitado a participar en este coloquio tan prestigioso. Es un honor para mí venir a presentar mi trabajo personal de investigación y hablar de mi trabajo de terminóloga, que es un trabajo muy importante, que la gente no se imagina lo importante que es la terminología. Digamos, en un contexto monolingüe, tenemos que tener designaciones para todo. Las realidades sociales, los descubrimientos científicos, avances técnicos y tecnológicos, los fenómenos naturales. De verdad que si nos ponemos a pensar la terminología, si ven un carro, cada parte del carro tiene su designación. Eso es parte de la terminología. Inventar términos y, bueno, en un contexto multilingüe también es buscar los equivalentes en la lengua de llegada. Como responsable del servicio de verificación puntual, que llamamos SVP, he sido testigo de la realidad de los traductores. Entonces, por eso es que me interesé más en el trabajo de la traducción neuronal. Los traductores tienen que manejar un alto volumen de traducción, trabajan con la presión del tiempo y la dificultad para encontrar ciertos términos. Y ellos se refieren a nuestro servicio para que nosotros los ayudemos a buscar los equivalentes apropiados, porque a veces están realmente estresados con el tiempo. Entonces, nosotros hacemos investigación en varias bases de datos y en el Internet para proponer soluciones que también dependen del tiempo, porque si nos llega un pedido urgente, nos dicen tienen media hora o 15 minutos para buscar el equivalente
Entonces hay que proponer algo que tenga sentido. En las discusiones oficiales y no oficiales sobre el futuro de la traducción siempre se habla de la posibilidad de adoptar la traducción automática con el fin de aumentar la eficiencia y reducir los costos. Ese es ahorita como el problema que tenemos a nivel de la organización y a nivel mundial. De esto depende la viabilidad de las compañías de traducción y de los traductores independientes. Como evolucionar de manera que poco a poco adoptar las herramientas de traducción que existen en el mercado. A principios de año empecé una especialización en terminología jurídica, porque yo soy abogada y terminóloga jurídica, como ya mencionó Marixa, y deseo profundizar mis conocimientos en la metodología de la traducción. Ya tengo experiencia en terminología jurídica, ahora quiero tener conocimientos más profundos sobre la traducción jurídica, que pienso que va a tener de mucha utilidad en un futuro. Como les decía, las discusiones sobre la traducción automática y el futuro de la traducción fueron los que me llevaron a lanzarme en este proyecto de investigación. Y la traducción neuronal ha causado mucho furor porque es una traducción más fluida que las traducciones anteriores. Yo no tengo los conocimientos técnicos para enseñarles exactamente cómo funcionan todos los tipos de traducción. Y hay 3 tipos de traducción que son más importantes y es los que les voy a presentar acá. Entonces tenemos una breve historia. En el año 1954, se hicieron los primeros experimentos con traducción automática y aparentemente eran los Estados Unidos que querían descubrir qué era lo que estaban haciendo los rusos a nivel militar y a nivel científico. Entonces la traducción era una manera de que ellos accedieran al conocimiento de los rusos. Y ese tipo de traducción fue una traducción basada en reglas. Después les voy a explicar un poquito más cómo funciona. En 1976, encontré esto recientemente, Canadá adoptó la traducción basada en reglas para los boletines meteorológicos, porque es la misma terminología todo el tiempo, es muy repetitiva. Entonces funciona de manera excelente. Y claro, se han ido adaptando a las nuevas tecnologías también. Entonces, en un principio, la traducción era financiada por el gobierno americano, bueno, cuando se comenzó, y luego hubo empresas privadas que se interesaron en la traducción automática para conquistar mercados. Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan del Babelfish. Sí, que daba traducciones de lo más locas. Entonces, en 1993, la compañía IBM lanzó el proyecto de traducción automática estadística, que estaba basada en las probabilidades estadísticas para escoger los términos. Y en el 2016 se lanzó la traducción automática neuronal que utiliza la inteligencia artificial. Bueno, ustedes deben saber cómo la inteligencia artificial ha ingresado a tantos campos y han habido tantos avances en la medicina, bueno, en tantos campos que ahorita no se me ocurre. Entonces, para que vean cómo funciona la traducción automática basada en reglas. Hacen asociaciones entre los sustantivos
y las categorías verbales, nominales, y se asocian todas las reglas gramaticales, lingüísticas y de los diccionarios generales y especializados. Y cuando se hizo el experimento en 1954, se utilizaron únicamente 49 frases rusas para traducirlas al inglés. Y se habló de que había un gran éxito porque era un vocabulario controlado. Entonces, cuando ya ellos tenían todo arreglado, las frases rusas y las frases inglesas, entonces se dijo que había un gran éxito porque las frases fueran perfectas. Pero cuando empezaron a experimentar con otras frases más complejas, ahí se dieron cuenta de que no tenía utilidad. La traducción automática estadística utiliza varios corpus y tiene una cantidad de posibilidades de traducción, porque hay varios corpus y es la traducción que se utiliza más frecuentemente la que el sistema escoge como la traducción de referencia. Y la traducción automática neuronal, que ha hecho mucho furor, es porque utiliza la inteligencia artificial y imita el procesamiento de la información del cerebro humano. Quiere decir que el cerebro humano funciona de acuerdo a contextos, y entonces con esta traducción neuronal no se toma en cuenta nada más el término, sino lo que viene antes y lo que viene después. Entonces son frases más completas y dan mejores resultados, da una traducción que es bien fluida. Y se usa la técnica del aprendizaje profundo, que eso es demasiado profundo para mí para entenderlo, porque es con algoritmos. A cada palabra se le da como un código, y entonces después hay un proceso de descodificación de todas esas palabras. Debe ser un trabajo inmenso codificar cada palabra. Bueno, entonces en el 2016 Google organiza el primer taller de traducción automática neuronal. Aparentemente no fueron ellos quienes lo inventaron, sino que hicieron el primer taller para mostrar cómo funcionaba. La traducción automática neuronal la inteligencia artificial se utilizó primero en el reconocimiento de la voz, en el reconocimiento de imágenes, y entonces me imagino que fue Google quien lo puso o lo aplicó en la traducción automática. Para la traducción automática, Google utiliza 100 pares de lenguas. Como les dije, la traducción es más fluida y es similar a la traducción del humano, porque entonces ya se toma en un contexto más amplio. Ya no son pequeñas frases, sino segmentos más largos. En el 2017, la compañía DeepL, que es una compañía alemana, y yo no sé si ustedes conocen Lingui. Sí, bueno, Lingui existe todavía como motor de investigación o motor de búsqueda, pero la compañía que desarrolla la inteligencia artificial se llama DeepL. Y para los traductores profesionales, ellos tienen una versión que se llama DeepL Pro. Entonces, para eso hay que pagar, porque DeepL, ustedes pueden buscar en el internet deepl.com o .com y pueden ver cómo funciona la traducción automática. Para frases o párrafos cortos funciona bastante bien. Y también tiene, más abajo, hace proposiciones de sinónimos. Otras proposiciones que son interesantes para el traductor.
o el terminólogo, porque nosotros podemos a veces utilizarlo. DeepL permite entonces traducir a 7 lenguas europeas: alemán, español, francés, inglés, italiano, neerlandés y polaco. Y los resultados son mejores porque son nada más que 7 idiomas, mientras que Google tiene que tener 100 pares de lenguas. Bueno, no sé si actualmente, como la tecnología avanza tan rápido, dicen que el Internet tiene, la información en el Internet tiene 4 meses de vida. Lo que para nosotros es un año, para Internet son 4 meses, o sea, para el cambio de la evolución de la información. Y se dice que DeepL utilizó un superordenador fabricado en Islandia. Y es impresionante que supuestamente traduce 1 millón de palabras en menos de un segundo. Entonces, bueno, ya les dije en realidad cómo funciona el aprendizaje o la traducción automática neuronal. Con los corpus que se le meten a la máquina, digo yo, la máquina aprende. Y cuando el traductor va cambiando las cosas, la máquina sigue aprendiendo. Y mientras más corpus se le incorporen, la máquina sigue aprendiendo. Y entonces son siempre corpus paralelos, siempre pares de lenguas. Entonces, para preparar la traducción automática neuronal, se deben escoger, como digo, es la situación ideal, escoger textos que ya estén depurados, que no tengan errores de gramática, de sintaxis, bueno, todo tipo de errores. A veces uno ve cosas que lo hacen horrorizar. Y que los textos estén bien formateados, porque es difícil trabajar con textos de diferentes formatos. Se hace una selección de datos que lo mejor es que sean en el campo específico que se va a traducir. O la industria. Por ejemplo, una empresa que trabaja en un campo le puede presentar un proyecto, entonces lo mejor sería utilizar textos de industrias que tengan, bueno, de esa industria y de industrias que tengan relación con esa rama. Se hacen glosarios si son altamente técnicos, si el campo es altamente técnico. Y se hace una gestión de la terminología para decodificar el tipo de información que es importante e identificar los términos. Entonces aquí pueden ver la diferencia entre la traducción estadística y la traducción automática neuronal. Acá hay segmentos que no son traducidos, es demasiado literal, la terminología es incorrecta. También con la automática neuronal pueden haber terminologías incorrectas. Y tiene errores con las preposiciones. Y bueno, la ventaja de la traducción automática neuronal es que la máquina continúa aprendiendo sin supervisión. Se le mete la información y la máquina aprende. Entonces, por eso es que dicen que es neuronal, porque trabaja como el cerebro a medida que se le va metiendo la información. Para obtener calidad en la traducción, si no nos queda alternativa que adoptar la traducción automática neuronal, hay que prepararse a la posedición. Y la posedición, ya tenemos una norma para ello, que es la norma 18587, que es del 2017.
Entonces, hay dos tipos de posedición. La posedición completa, que se desea obtener una traducción que se acerque bastante a la traducción de un humano, y la traducción superficial, que el intento es o el deseo de obtener una traducción que sea un texto comprensible, sin la intención de que sea parecida a la del humano. Hay gente y empresas, pónganse, que quieren nada más que obtener una traducción que les pueda dar una idea del texto. No necesitan que sea perfecta, porque puede ser que para informarse sobre un tema en particular, nada más deseen obtener la idea general del texto. Yo trabajé con un profesor que es especialista en las cuestiones de Internet, y yo hice un poco de traducción por mi especialidad, y él me dijo, yo lo único que quiero es tener una idea general de lo que se ha dicho en conferencias y de lo que han dicho especialistas de otros países. Entonces, la traducción, la posedición es algo que ya existía, que algunas empresas lo estaban utilizando con ese propósito, como les digo, de nada más tener una idea del tema. Y ISO describe el proceso de posedición y las competencias necesarias para ser poseditor. Les voy a hablar de otro tipo de tecnología, porque ha habido una evolución en la traducción neuronal. Ya porque ha habido como cierta resistencia de los traductores a aceptar que una máquina los reemplace, que entonces se ha propuesto un tipo de traducción que se adapta. Entonces dice que hay un aprendizaje automático a partir de las correcciones del traductor y del editor. Hay una menor posibilidad de error, y existen dos modelos lingüísticos. Uno que es estático, con los textos que se meten en la máquina, y otra que es que dicen que es una capa que va detrás de la máquina, que va poniendo al día toda la información de acuerdo a los cambios que hacen los poseditores o los traductores. Bueno, eso es lo que le acabo de decir. Y entonces, una cosa interesante es que para proyectos posteriores, la máquina, el traductor automático, le da preferencias a las traducciones actualizadas para evitar los errores. Entonces, esto es bien interesante. Y las dos compañías que están trabajando con ese tipo de traducción adaptable son Lilt y STL, que son compañías mundiales, a nivel mundial. Otra herramienta que es bien interesante es el enriquecimiento automático de contenido. Se identifican a las entidades como los nombres propios, las fechas, los textos, y hay un enlace a los recursos en línea para que la gente obtenga más información. Por ejemplo, si una persona tiene una ley, entonces hay un enlace que lo lleva directamente a toda la información sobre esa ley. Y otra cosa interesante es que no habría el problema que mencionó Alberto al principio, que una persona tradujo como Paraná y la otra como para Panamá. Entonces también vi un ejemplo de un autor que se llamaba London, y entonces la máquina fue capaz de identificar que no era London la ciudad, sino London el autor.
Entonces, ese tipo de información o de herramienta es súper interesante. Y toda esta información la saqué de una publicación que se llama Common Sense Advisory, que es bien cara. Se puede pagar $30,000 por año para obtenerla. Sí. Otra herramienta también que es interesante es la gestión de proyectos. Mira, aquí me ha tocado adaptar los términos en inglés, porque a veces no me gustaban las traducciones que estaban en Lingui o en el Internet. Bueno, entonces la gestión de proyectos que llaman Lights Out Project Management, y yo propuse como traducción gestión sin supervisión, porque es la idea de que mientras las luces se apagan, ahí queda el computador trabajando. Entonces, por eso es que pensé que sin supervisión era apropiado en este contexto. Entonces, hay una automatización del proceso de traducción o el flujo de trabajo, gestión automática de las tareas de bajo valor agregado, como la identificación de párrafos que ya han sido traducidos. Por ejemplo, una empresa obtiene un proyecto de traducción, como decir, un proveedor de servicios de traducción trabaja con una empresa, le traduce un proyecto, entonces para el próximo proyecto puede ser que haya párrafos que son iguales. Entonces ya con esa herramienta se identifican los párrafos que son exactos a los proyectos anteriores. Entonces es como decir que el traductor automático le presenta al traductor únicamente las partes que se tienen que traducir. Es un sistema de libre servicio también para los clientes, porque ya el cliente descarga él mismo los documentos y puede ver el progreso del proyecto. Si es un proyecto grande de no sé de cuántas, de 300 páginas, por ejemplo, entonces puede ver el avance. Ya se eliminan los correos múltiples, porque ya el cliente no tiene que estar preguntando cómo va el proyecto, qué partes han traducido ni nada, sino que ya ellos mismos en el sistema de libre servicio pueden ver cómo avanza todo. El sistema le presenta ya al cliente la fecha de entrega, le presenta toda la fecha de entrega, hace el cálculo del precio de acuerdo a lo que ya se encuentra en el sistema, y también hace la facturación. Ahí también, como no sería como la traducción realmente, sino más bien el entorno en donde trabajaría el traductor del futuro. Que entonces, como ven, ahí está integrada la traducción automática neuronal, las memorias de traducción, el proyecto de gestión del que les acabo de hablar, y para ver qué otra cosa, porque no logro ver allí todo lo que hay. Bueno, tienen acceso a diccionarios, a toda la base de datos. Realmente es un entorno en que el traductor tiene todas las herramientas disponibles, accesibles, para hacer un trabajo más eficaz y de un bajo costo. Y hay una cosa que les quiero decir.
se preocupan mucho los traductores por el costo, pero es verdad que va a haber una reducción del costo, pero al mismo tiempo, como va a haber un volumen más grande de traducción, entonces al final de cuentas hay un aumento del precio que se le paga al lingüista que es altamente especializado. Entonces ahora pasamos a las competencias del posteditor, que está en la norma ISO. Entonces tiene que tener competencias lingüísticas, redaccionales en al menos dos idiomas, competencia para resolver problemas de comprensión de contenido y saber transmitir correctamente el sentido. Yo pienso que le va a dar más valor al traductor profesional porque ya no es el traductor que no ha hecho ningún estudio, que apenas conoce un poco la lengua, que va a ser capaz de traducir, porque se va a pedir una calidad mayor. Porque el traductor va a tener que comprender la lengua con todas sus sutilidades, su sutileza, perdón. El conocimiento de las directivas de postedición de la norma ISO y seguir las directivas del cliente. Porque si un cliente dice, yo lo que quiero es una traducción que me dé una idea general del contenido, bueno, el traductor así tenga mucho deseo de dar una traducción de alta calidad, va a tener que aceptar las exigencias del cliente. Si el cliente dice, yo quiero una traducción de alta calidad, entonces ahí entran todas las competencias de un traductor profesional. Es importante también conocer un campo de especialidad. Yo no digo que hacer una nueva carrera, pero por lo menos tener buenos conocimientos en un campo especializado, como las finanzas, el campo jurídico. Bueno, para la tecnología también se necesita gente que tenga conocimiento de toda la terminología. Es difícil aún leer un texto sobre todo esto, sobre toda la traducción neuronal, porque hay demasiado lenguaje técnico, demasiado. Entonces yo traté de verdad de presentar como todas las partes que podrían ser de interés para el traductor y realmente con la idea del rol que va a tener la tecnología en el trabajo del traductor y no con la idea de presentarles algo técnico y de saber exactamente cómo funciona. Por ejemplo, de los últimos informes que leí de Common Sense Advisory, ellos dicen que todavía hay compañías, bueno, están trabajando sobre la integración de todas las herramientas para que el traductor tenga todo a su disposición para hacer traducciones de buena calidad. Y toda la cuestión del interés por la traducción neuronal es porque se desean abrir nuevos mercados. Ya, bueno, pues hay países donde se está trabajando sobre el acceso al Internet. Es increíble, pero bueno, hay países que todavía no tienen acceso al Internet. Entonces, mientras más acceso tenga la gente al Internet, las compañías quieren penetrar en los mercados y se necesitan traductores para una cantidad de lenguas. Dicen que hay 7,000 lenguas en el mundo. Entonces no sé en cuántas lenguas se necesitará la traducción, pero es impresionante pues la cantidad de lenguas que hay y las posibilidades, porque el traductor también va a tener que producir textos de calidad para el aprendizaje de la máquina.
Entonces, otra cosa que el traductor tiene que conocer es cuáles son los errores más frecuentes del traductor automático. Tiene que saber actualizar las bases de datos, hacer la gestión de la terminología, trabajar con memorias de traducción. En ese sentido tiene que estar el traductor preparado. Bueno, entonces ahora pasamos a los principales actores en la industria. Facebook, Google, Microsoft, Amazon y Baidu en China están súper interesados en invertir millones y billones en la traducción automática neuronal para abrir nuevos mercados. Ahí está DeepL, como les dije, que tiene el software que se llama DeepL Pro y que se adapta a las necesidades de los usuarios. Y las compañías que trabajan directamente en la tecnología de la traducción son Sistran y Iconic. Entonces, todo este furor que ha causado la traducción automática ha hecho que muchas compañías se pregunten si la traducción puede ser de calidad con la posedición hecha por los traductores profesionales. Entonces encontré este ejemplo de esta sucursal en Suiza que, hizo test en alemán, del alemán al francés y del alemán al italiano, y eran textos especializados en finanzas. Y aparentemente los resultados fueron bastante buenos. Y hay otra compañía que lo hizo en el campo legal y en el campo de marketing, pero no fui más lejos a investigar eso. Como pueden ver, hay organizaciones internacionales que ya han adoptado la traducción automática neuronal, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y ahí está el enlace que podrían ustedes mismos, el que esté interesado en obtener mi presentación, se la puedo pasar y pueden ir a ver al español, al francés, a una cantidad de idiomas. Y es accesible gratuitamente. Esta compañía británica ha hecho bastantes avances aún en el campo legal. Por ejemplo, para la prueba, el descubrimiento electrónico, ellos ya tienen bases de datos que ayudan a la traducción automática. Tienen también las patentes, como la Organización de la Propiedad Intelectual, y tienen en las ciencias biológicas, en la farmacovigilancia, estudios clínicos, informes sobre acontecimientos adversos. Entonces, de verdad que las están usando, están bien avanzados en la traducción automática neuronal. Y una cosa como un campo en el que se utiliza bastante la traducción neuronal, yo no sé si se habrán dado cuenta en internet cuando la gente hace comentarios, entonces hay traducciones automáticas para traducir esos comentarios y a veces son loquísimos. Es muy gracioso. Yo decía al principio, pero ¿cómo es posible que una gente pueda escribir así? Y es por eso, porque hay traductores automáticos que de acuerdo al país van a traducirlo en ese idioma. El primer libro que se publicó completamente y que fue hecho por el traductor automático es el libro que se llama Aprendizaje Profundo. Lo puse en francés. Bueno,
Yo creo, porque se tradujo fue al francés, pero hay muchos artículos que trabajan, ¿cómo decir? Que hablan sobre el aprendizaje profundo en español, pero como es altamente técnico, entonces no creo que sea de su interés. Bueno, y el objetivo era la accesibilidad del conocimiento, del aprendizaje profundo a un mayor grupo de personas. Fueron unos expertos en aprendizaje profundo de un instituto en Montreal que tuvo la idea de traducir ese libro, porque hay un poco lo que dijeron, la explicación que dieron es que el público es muy restringido y sería muy costoso hacer la traducción de un libro tan grande como ese. Entonces, por eso propusieron el utilizar la traducción automática neuronal y contrataron, yo creo que fueron 12 traductores, poseditores para editar ese libro. Y dicen que fue un éxito tremendo. Y para ese libro tuvieron que hacer un glosario de 200 términos, que eran altamente técnicos. Entonces, por eso pienso yo que la terminología va a seguir teniendo un interés. Entonces, bueno, fue publicado en Francia por una editora francesa. Y como ven, hay otro libro acá, que recomienda la traducción automática neuronal para las publicaciones científicas. Bueno, ya voy pasando rápidamente, si quieren que les hable un poco de la terminología. Bueno, entonces, imagínense la metodología que están usando para conocer la calidad de la traducción automática. Aparte de la posedición, tienen esa herramienta que se llama Automated Post-Editing, que utiliza el sistema BLEU, y ese sistema evalúa la calidad. Hacen una traducción al revés. ¿Cómo la llaman la traducción? Y bueno, ahí dicen que evalúan la calidad. Hacen el sistema de rastreo ocular, que es como si el traductor está viendo constantemente los textos, cuánto tiempo se tarda en frases. Porque si el traductor no está seguro, entonces se va a tardar más tiempo en tratar de verificar si la expresión que tiene en la lengua de destino es la adaptada al contexto. Y también el número de supresiones, inserciones y sustituciones. Entonces, todo eso es automático. Las pausas y las pulsaciones del teclado. Entonces, nos preguntamos, ¿cuál es el futuro de la traducción? ¿Será el humano obsoleto en algunos años? Entonces, yo pienso, bueno, y otras personas como yo piensan que todavía el traductor humano tiene un rol, porque es importante la calidad. Las sutilezas del lenguaje, los modismos, los regionalismos, las variantes culturales, las connotaciones, niveles de lengua y los términos específicos a un campo. Y una de las cosas que tuvieron que asegurarse con el libro del aprendizaje profundo es que hubiese coherencia en todo el texto. Entonces, ese es un trabajo difícil cuando tienes volúmenes de traducción bien grandes. Entonces, me va a dar tiempo de terminar. Bueno, los nuevos empleos. La transedición, yo tengo allí los enlaces para que se den una idea de lo que es. A ver si... Ahora dicen que con
con los medios sociales el tipo de comunicación ha cambiado. Entonces, por eso hablan de transedición. Otros lo llaman translectura. La transcreación sería como el tener esa creatividad para proponer diferentes términos de acuerdo al contexto. La transadaptación es la traducción audiovisual y la validación lingüística y la gestión de la accesibilidad universal en el web. Yo pienso que habrá mucha traducción también, no nada más para entrenar a la máquina, sino también por la mundialización, los cambios a nivel comercial, nuevas leyes, por ejemplo el Brexit, que ya entonces son nuevas reglamentaciones. Entonces todo eso va a dar lugar a un volumen de traducción elevado. Otro de los empleos es que buscarán especialistas en la optimización de motores de búsqueda. Y se dicen que los videos van a ser súper populares, el 80% del tráfico en Internet para el 2021. El volumen de traducción va a aumentar para el 2021, alcanzará 56.180 millones. Bueno, como les decía, aumentará la necesidad de traducir más para entrenar la máquina, para todos los cambios que hay a nivel tecnológico y todo, como el uso de dispositivos tecnológicos, los objetos vestibles, las cámaras, impresoras, todas las aplicaciones, el crecimiento de la población, incremento del Producto Interno Bruto, todo eso dará lugar a más traducción, más necesidad de traducción. Las conclusiones principales, que esto yo creo que es importante, de la cumbre de la traducción automática neuronal. Los expertos de toda esta tecnología se hacen una cumbre cada año para ver cuáles son los avances de la tecnología. Entonces, bueno, les ha tocado para el septiembre del 2009, que fue la cumbre, aceptar que todavía la calidad no puede ser evaluada más que por los traductores humanos, porque ya vieron que hay todas esas técnicas automáticas para evaluar la calidad, pero en realidad es el traductor humano quien tiene que evaluar la calidad. La posedición es contraproducente o puede hacer ganar tiempo. Entonces puede mejorarlo, pero hay el sistema ese de puntaje que puede llevar a un lingüista a que consagre menos tiempo. Porque si dice, por ejemplo, la máquina, esta traducción es 90%, tiene 90% de calidad, entonces el traductor va a pasar más rápidamente. Entonces eso puede hacer que haya errores en la traducción y por eso hay que estar más pendiente. Hay también el crowdsourcing, yo no sé si lo conocen, la participación de la comunidad, y entonces tiene problemas de calidad. Mi recomendación entonces es asegurarse de que la gente entienda que es el traductor humano quien puede dar un documento de calidad. Y también tienen que prepararse a la posedición porque ya se está ofreciendo en muchísimas compañías. Y entonces deberían trabajar en asociaciones o trabajar unidos para que ustedes participen en la selección de los corpus que se van a meter en las máquinas para el aprendizaje y separarlos por campo y tipo de discurso. Y la traducción automática servirá para ciertos tipos de documentos, como lo vieron para las patentes, para ciertos documentos que la información es repetitiva.
Bueno, gracias. No hay tiempo para hablar de la terminología. 3 minutos. Bueno, yo les quería hablar un poco de mi trabajo. Cuando llegan nuevos empleados, nosotros tenemos un programa de aprendizaje y ellos tienen que hacer diferentes tipos de tareas. Por ejemplo, se hace la extracción de términos monolingüe, en una sola lengua. Y después tienen que leer sobre el mismo tema en el otro idioma para poder buscar los equivalentes. Entonces no es una cuestión de que tengan textos bilingües, sino que tienen que desarrollar esa capacidad de saber cómo se usa el término en contexto para buscar los equivalentes. También participan al servicio SSVP, que entonces ayudan a los traductores a hacer las búsquedas y así se familiarizan con la búsqueda en las diferentes bases de datos. También ahí tienen que desarrollar un tema, escogen un tema, por ejemplo, el lenguaje inclusivo. Entonces van a buscar varios documentos y extraer todos los términos que tengan relación al lenguaje inclusivo y allí preparan un pequeño léxico y con la otra habilidad que desarrollan en la primera parte, entonces ya pueden buscar los equivalentes adecuados en textos de la lengua de llegada. Bueno, nosotros trabajamos en francés e inglés. Y bueno, yo creo que básicamente es eso. Bueno, muchas gracias. Mira, aquí tienen también una guía para crear su propio traductor. Entonces, a los que les interese ir a ver eso también. Todavía no, Sí. Me imagino que queremos hacer preguntas, estamos muy nerviosos con todo lo que nos dijo, así que le paso la palabra a Eric, por favor. Muchas gracias por la presentación, pero me pareció que fue muy orientada a las empresas de traducción y no a nosotros aquí como traductores independientes. Para las empresas sí hay mucho que celebrar, ¿no? Por una inversión baja pueden reducir lo que pagan a los traductores. Para nosotros yo creo que es inevitable, que hay que aceptarlo, pero no tenemos por qué celebrarlo, ¿no? Eso es una medida que toman las empresas para bajar sus costos, que es decir, para ganar más. Nos convierte en técnicos y yo personalmente pues no quiero ser técnico, yo quiero ser artesano del lenguaje, ¿no? Pero como es inevitable y como en algún momento sí lo van a imponer, creo que nuestro papel como gremio, como ACTI, como asociación, sería por un lado insistir en las limitaciones, que si hay muchas limitaciones, insistir en los muchos casos en que no es suficiente y que se debe excluir por completo, y por otro lado insistir en la necesidad, como siempre, de que se pague un precio digno al traductor. No hay nada inevitable que asegure que nos vayan a subir lo que ganamos por hora. Yo creo que la tendencia sería más bien el contrario. Bueno, como dije yo, de acuerdo a los estudios que ha hecho Common Sense Advisory, que es una publicación de mucho prestigio, ellos dicen que por el volumen de traducción, en realidad va a haber una reducción de lo que se paga por tiempo, pero que se va a compensar con el volumen. Yo no sé cómo explicárselo de una manera que puedan entender, porque bueno, yo mismo como no he trabajado yo trabajo para el gobierno, tengo mi salario, no sé realmente cómo funciona con los traductores independientes.
Pero le puedo asegurar que los traductores aún del gobierno están preocupados de justamente lo que decía, de perder esa creatividad. Pero ahí va a haber tanto trabajo. Por ejemplo, en marketing van a buscar gente que sea bien creativa para, de todas maneras, tener, como decir, las expresiones adaptadas a cada país. Yo creo que el traductor va a tener que tener más conocimientos generales de las diferentes culturas, o sea que va a tener que ser más especializado. Por eso es que digo que para ustedes va a ser bueno en el sentido de que ya no va a ser cualquier persona que conozca la lengua que va a poder traducir, sino realmente las personas que tengan la capacidad, que estén preparados profesionalmente para hacer ese trabajo. Ileana, Y claro que, perdón, otra pregunta. Pues sí, de verdad que al escuchar tu exposición pienso inevitablemente en cambios como los que han surgido en los últimos años, Airbnb, Uber y pues todos los de esa línea que han transformado en muy poco tiempo la naturaleza de un oficio. Comparto también la visión que nos dice Eric. Los traductores independientes estamos de todas maneras llamados a agremiarnos aún más para defender colectivamente los intereses, porque nadie solo va a poder hacer eso. Y de ahí la importancia de pertenecer a gremios como la ACTI, que propende precisamente por la dignificación de nuestra profesión, aún si se transforma. Tengo una pregunta, Ileana, con respecto a esas traducciones rápidas que se hacían a través del TAN. Tú hablabas de estas traducciones, digamos que eran llamadas a darle la idea general a un usuario de lo que era el contenido de un campo específico de su interés, y que para eso se recurría a este tipo de traducciones. Mi pregunta es, si el usuario se familiariza con un lenguaje producido automáticamente, que tiene carencias, que tiene errores, que no tiene la sensibilidad del lenguaje humano, ¿no nos enfrentamos también ahí a un peligro inminente de que ese fenómeno de copiar que tiene el lector se asuman muchos errores también dentro del lenguaje humano, entre comillas? Bueno, yo creo que eso es un cuestionamiento que también se puede hacer con la cuestión de los medios sociales. La gente que escribe por Twitter, uno no entiende realmente, a veces hay gente que escribe frases que no tienen sentido. Como les decía, el contenido de Internet, cuando la gente hace comentarios, también no se entiende. Bueno, hay un movimiento que yo me imagino que existe aquí en Colombia sobre ¿cómo es que llama? El lenguaje simple. Entonces es como, yo creo que el traductor también va a tener que hacer como ese esfuerzo de traducir de una manera más simple, sin un estilo rebuscado, para que también se haga más fácil a la máquina para realmente dar traducciones de mejor calidad. Y por supuesto son ustedes los que alimentan esa máquina. Son ustedes quienes van a poder editar los documentos. Sí, ok. Ajá, gracias, Ileana. Aquí hay un tema que creo que es central para nosotros, no es propiamente una pregunta para ti o para tu intervención, pero es que pusiste el dedo en la llaga, ¿no? Un poco. Nombraba Maritza Uber y nombraba Airbnb, por ejemplo, que evidentemente no les gusta ni a los taxistas ni a los hoteles, pero ahí funciona.
Y evidentemente, como dice Eric, pues los taxistas y los hoteles ganan menos ahora porque existe Uber y porque existe Airbnb. Y los traductores no podemos ser ajenos a ese tipo de realidades que están pasando. Hace unos 10 años, un poquito más, vino Bill Gates a Colombia y en una entrevista que le dio a Noticias RCN le preguntaron, bueno, usted ha puesto a los computadores a hacer todo lo que ha querido, ¿qué no van a poder hacer los computadores en los próximos 30 años? Y él dijo, traducir. Aquí en Colombia lo dijo hace unos, no sé, hace 10 o 12 años que vino. Y en ese momento los traductores estábamos muy confiados y la respuesta de Bill Gates nos encantó. Y una profesora del posgrado de traducción hace como 20 días me recordó eso y me dijo, hace 10 años yo no le tenía miedo a las máquinas, pero ahora sí. Es decir, yo creo que Bill Gates no pensaba que en 10 años iba a ser, ya hay traducciones muy buenas hechas por motores de traducción. Hace 10 años uno se burlaba en clase de las traducciones, ¿no? Yo me acuerdo que puse una traducción sobre un señor que era docteur en lettres, un historiador francés que era docteur en lettres, y Google Translator nos dijo que era médico en cartas. Y pues era un doctor en literatura. Entonces nos burlamos toda la clase y dijimos, no nos va a reemplazar. Hoy en día sí te saca que es un doctorado en literatura. Entonces, y ahorita nos estabas diciendo tú que, por ejemplo, ya se puede diferenciar London, la ciudad de London, el autor, que imagino que era Jack London o bueno, cualquier otro London. Entonces, fíjense que creo que se puso el dedo en la llaga. A todo esto que les estoy contando se añadió algo que me pasó ayer. Con todo esto que hemos dicho aquí de que abramos posgrados de interpretación, etcétera, etcétera, saliendo tarde me encontré con la persona que maneja todas las áreas financieras de la universidad, es decir, una de las 3 autoridades más importantes de la universidad. Le contestamos en el Congreso, hemos dicho que abramos un posgrado de interpretación, ¿usted qué opina? ¿Me apoyaría? Y él me dijo, estuve en un congreso en Estados Unidos hace un mes y me mostraron que hay reconocedores de voz que ya interpretan, ¿para qué abrimos posgrados? Esa fue la respuesta, esa es la infidencia que les estoy contando. Que me dijo que había estado en un congreso en Estados Unidos donde le habían presentado unos reconocedores de voz que interpretaban, que para qué abríamos posgrados si eso iba para allá. Entonces, bueno, yo sé que esto no es una pregunta, podríamos quedarnos todo el día discutiendo sobre esto, pero creo que es un tema que vale la pena discutir, de pronto incluso hacer un coloquio futuro sobre este tema, antes de que nos desaparezcan, cuando todavía haya posibilidad de hacer coloquio. Pero sí me parece que si este tipo de cosas salen y pues salió con la ponencia de Iliana, deberíamos pensarlo un poquito. ¿Hacia dónde vamos los traductores? ¿Vamos a ser poseditores o vamos a corregir los reconocedores de voz? Yo creo que todavía falta mucho tiempo para que se acabe oficialmente el oficio, como no se acabaron los hoteles con Airbnb ni se acabaron los taxis con Uber, pero sí se afectaron y sí trabajan ahora distinto. Y muchos taxistas se volvieron conductores de Uber. Entonces nos toca como, recuerden que cuando no se puede con el enemigo hay que unirse a él, ¿no? Gracias. Hay 3 preguntas ya anunciadas. Si alguien más quiere hablar, por favor, levanta la mano, ¿sí? Entonces, 1, 2 y 3, ¿ok? Hola, muchas gracias, Ileana. A ver, coincido con tu postura desde FIT Latam. Nosotros defendemos y FIT defiende a los profesionales y de hecho no reconoce a los poseditores como miembros de la comunidad traductora. Y hay mucha lucha interna, porque sí, por ejemplo, en la ATA, que fue el congreso ese donde se presentaron los aparatitos en América del Norte, creo que como pasó con los hoteles, mejor ejemplo no podría ser dado, como pasó con los hoteles y los taxistas, lo que se tiene que hacer es brindar un servicio de calidad. Lo que uno tiene que hacer es reconvertirse, es decir, frente a la competencia, yo lo que tengo que hacer es todavía mejor el trabajo que ya hago bien. Exactamente, ¿sí? Por eso con lo que no coincido, que fue con lo que acabas de decir, es esto de que tengamos que usar el lenguaje llano o lo que en inglés es el plain English. Yo tengo que hacerle honor al texto que estoy traduciendo y le tengo que hacer honor al lector que me va a leer. Yo no tengo que alimentar una máquina, no me voy a convertir en otro tipo de robot para alimentar una máquina. Sí creo que tenemos que especializarnos más, que los programas de formación van a tener que reconvertirse y van a tener que empezar a incluir determinadas estrategias que los traductores que nos formamos antes no tenemos y determinadas competencias que no tenemos, pero todo el listado de competencias que vos ponías, que están en la norma ISO, son exactamente las mismas competencias que tiene que tener todo buen traductor. Todo buen traductor tiene que entender, todo buen traductor tiene que saber dónde poner el ojo, dónde ajustar la clavija. Entonces, me parece que sí, esto nos obliga a ser mejores
pero de ninguna manera tenemos que tenernos miedo. Nos vienen amenazando hace muchísimo y en la última intervención del presidente Fit dijo, nosotros fuimos Google antes de que Google existiera. Como dijo perfectamente ayer Silvia, nosotros traducíamos cuando no teníamos Google, cuando no existían los celulares, cuando no existía la Internet, y las traducciones que hizo Borges tampoco las hizo con Internet y eran traducciones de calidad. Entonces me parece que esto de tenerle miedo, no. Sí saber de qué se trata. Uno no puede combatir al enemigo que no conoce. Entonces, insisto, los programas de por ahí formación se van a tener que reconvertir, pero tenerle miedo, no. Yo por lo menos, no. Gracias. Ileana, una pregunta. Con respecto a la confidencialidad y seguridad de la información que se traduce a través de la TAN, yo estoy familiarizada con DeepL. Me parece que arroja productos bastante buenos para determinado tipo de textos, pero siempre surge la duda de qué tan segura está la información, porque yo no corrijo los textos, no retroalimento a esa traducción neuronal, pero definitivamente pues la información queda en alguna parte y quisiera saber si nos puedes aclarar algo con respecto a la seguridad de la información que se traduce mediante ese tipo de traducción. Sí, las grandes empresas han creado sus propios sistemas con seguridad, porque justamente dicen que que el traductor no puede poner un texto en el Internet, porque uno cree que desaparece, pero toda la información queda allí. Entonces, por eso es que, aparte de todas estas herramientas para traducir, bueno, que si las memorias de traducción, que la traducción neuronal, todo de lo que le hablé, hay también esa cuestión de la confidencialidad de datos y las compañías que trabajan con datos confidenciales o delicados, tienen que tener un sistema de seguridad. Y hay aún, bueno, no lo dije porque pasé un poco rápido, que también lo que hacen es que algunas partes no se traducen por el traductor automático porque son datos muy confidenciales, entonces se dejan de lado. Y bueno, la oficina donde trabajo yo justamente trató de implementar o de desarrollar un sistema de traducción automática porque no querían que los traductores, por la presión del tiempo, pusieran traducciones en el Internet. Entonces dijeron, tenemos que desarrollar nuestro propio sistema porque no podemos permitir que por la falta de tiempo la gente ponga cosas en el Internet que no se debían divulgar. Sí. Ese es el peligro. Ok. Coincido con mi colega argentina en que no debe dar miedo esto. Si nosotros hemos revisado un poco la historia, ustedes saben que los traductores automáticos son una de las primeras actividades computacionales de inteligencia artificial que existen desde los años 50. Es decir, esto no es nada nuevo. En los Estados Unidos espiaba a los rusos solo con traducción automática. Es decir, esto es trabajo luego hubo un periodo en el que la traducción automática se fue a pique por recomendación de un informe ALPAC y luego resurgió de nuevo. Yo creo que, digamos, hay una postura muy fatalista dentro de los traductores a pensar que las máquinas nos van a reemplazar, que las máquinas están haciendo algunas cosas muy buenas, etcétera, etcétera. Yo creo que no. Es como si los contadores, ¿no?, desaparecieran porque existe software que hace todo eso. Es decir, una persona con unos conocimientos mínimos en contaduría más o menos sabe cómo hacer algo de esto. Entonces, y los contadores siguen trabajando. Es decir, hay muchas actividades de la ciencia, la cultura, que están mediadas por la computación y lo que tendríamos es que aprovechar la computación como algo beneficioso para nosotros y sacar provecho de ello. Visualizar qué cambios va a haber a futuro para poder tomar ventaja de ello y no pensar que nos van a reemplazar, hacernos
los difíciles, que no vamos a usar esas tecnologías, que no, cuando tarde que temprano las vamos a tener que utilizar. Como anécdota, yo utilizo traducción automática desde el año 1995 y aquí estoy, es decir, no he desaparecido. Es verdad, los comentarios diversos que han hecho, que la traducción automática es especial para determinados registros, géneros textuales, etcétera, etcétera, y que por ende no vamos a desaparecer. Los datos que usted mostró allí de Common Sense Advisory muestran que el incremento anual de demanda de traducción va en alza, es decir, no va para abajo. Sí. Y lo que ha pasado, como ha pasado en el pasado, es que se han diversificado los perfiles de traductores. Si ustedes recuerdan, en el pasado solo existía el traductor digamos, independiente, algunos traductores de agencia y luego los traductores de organismos internacionales. Eso era lo típico. Ahora hay de todo, localizadores, todo lo que usted ha mostrado allí. Y habrá otros tipos en el futuro, o sea que eso no tiene que dar miedo. ¿Qué pasa? Tenemos que adaptarnos a ello. Tenemos que ser capaces, y ahí está la vocación del traductor, de ser capaces de ser capaz de adaptarse a cualquier escenario como el que pasa ahora. No es ningún miedo. Y antes aprovechar esas herramientas para hacer trabajos de mejor calidad, trabajos más rápidos, trabajos que te permitan descansar y estar haciendo otras actividades y no todo el día clavado 8 horas de manera innecesaria. Gracias. Mire, le voy a dar un ejemplo como para confirmar lo que usted dice. Han hecho experimentos con estudiantes y con profesionales para conocer, bueno, la calidad de la traducción. Y al estudiante, bueno, se le dan las mismas instrucciones a los dos y el traductor profesional tiene más tendencia a revisar el estilo, a asegurarse del sentido real de la traducción, y el estudiante, como le dan directivas así de que no se preocupe por nada más que las frases hagan sentido, han mostrado ejemplos en que las frases pareciera que tienen sentido porque hay un pronombre, un verbo, bueno, un complemento y todo eso, pero son frases que no dicen nada. O sea, que dicen como que son frases vacías. Entonces, por eso que yo pienso que el traductor profesional va a tener mucha importancia en el futuro. O sea, no vean la máquina como la herramienta que los va a reemplazar, porque aun cuando es inteligencia artificial, aprendizaje profundo y todo eso, todavía la máquina no va a asegurarse que la frase tiene sentido, que tiene un contenido, porque puede verse bien, bueno, es una frase fluida, pero no tiene contenido. Bueno, no sé si me pueden entender esa explicación, ¿sí? Ok. Yo quería mencionar, era una cosita. Sí, en realidad las competencias del poseditor son prácticamente las del traductor, solo que tendrá que tener más competencias técnicas, digámoslo así, ¿no? O de edición. Y lo otro es que el problema no es tanto en que si va a desaparecer o no el traductor, sino que van a utilizar el traductor como revisor y por consiguiente, algo que nunca queremos hablar, las tarifas van a ser inferiores, porque eso es lo que pasa. ¿Cuántas veces no hemos recibido trabajos de agencias, por ejemplo, de Europa, en donde dicen es para revisar, no para traducir, y por consiguiente la tarifa no es la misma? Ahí es donde está el punto débil, digamos, de toda esta situación, y eso es lo grave, que van cambiando, es decir, es una cuestión de semántica, ya no van a decir traducción, sino revisión, y por consiguiente su tarifa va a ser distinta, y eso es también un punto grave. La última y continuamos. Sí, hola, con respecto al tema de las tarifas y que van a ser más bajas,
no es que, perdón, no es que nosotros vamos a poder compensar con más volumen, porque muchas veces está sucediendo en las agencias con los correctores que corrigen traducciones realizadas por inteligencia artificial, es que cuando nosotros cambiamos algo, perdón, nosotros no, yo no lo hago, que cuando el traductor cambia algo, tiene planilla donde tiene que justificar por qué hizo el cambio, de dónde sacó la nueva palabra, etcétera. Todas cosas que van a, en definitiva, va a ser el mismo tiempo que nos habría llevado traducir directamente. O sea que no va a haber compensación por mayor volumen, pienso yo. Yo asistí a una conferencia de la compañía esa SDL y la persona, la ponente, dijo que ellos traducían, por ejemplo, 40.000 palabras por hora en vez de traducir 2.500 por día. Entonces, que en eso es que estaba la compensación en el precio. Pero como les digo, yo no puedo explicárselo porque yo no he trabajado con facturación y con toda la cuestión del precio y todo eso. Pero bueno, yo pienso que sí vamos a seguir adelante y, por ejemplo, en el campo jurídico, en Canadá, que hay 2 sistemas de derecho, no somos capaces todavía de encontrar los equivalentes adecuados en todos los campos. Entonces yo creo que va a seguir, como decir, el traductor va a seguir teniendo una importancia y el especializarse en un campo va a ser importante también. Sí. Bueno. Gracias por la atención.